para saludar a tan distinguidos expositores que han tenido la generosidad de compartir sus experiencias como analistas, como investigadores sobre la realidad económica del país. Y ciertamente muchas de sus exposiciones o sus ideas vertidas han sido para criticar este modelo primario exportador o esta economía que ha juntado sus fuerzas expansivas, motores expansivas en función de la demanda del mercado internacional. Y es este modelo primario exportador que no es algo nuevo en la historia económica del país, sino más bien es una asunción que algo que hemos vivido en la historia económica del siglo pasado. Entonces preguntar, por ejemplo, ante la crisis internacional de 1929, ante esta tremenda shock externo, muchos países optaron por cambiar el modelo económico primario exportador en América Latina y buscaron insertarse en un modelo de industrialización para el mercado interno. Pero en el Perú no pasó nada. En el Perú se continuó con un modelo primario exportador. Ciertamente que hubo experiencias en el 45, 48, la experiencia como Sabanti Rivero, de promover un modelo de industrialización, pero que también colapsó, y luego continuó el modelo primario exportador hasta la experiencia del gobierno militar, que fue un gobierno militar, no un gobierno democrático, el que trató de reorientar el modelo primario exportador hacia un modelo de industrialización basado en el mercado interno, que también colapsó. Y hemos vuelto al modelo primario exportador que ciertamente con Fujimori, o la crisis del 85-90, y con la institución de Fujimori y la fuerza del mercado internacional, todo el contexto que han explicado muy bien, tuvieron fuerza de presión para que se adopte este modelo primario exportador. Mi pregunta está ciertamente en la perspectiva de los profesores Alan Ferli, Germán Alarco y Richard Roca, en que había que buscar alternativas a este modelo primario exportador extractivo, basado básicamente en la producción de minerales y hidrocarburos. ¿Qué condiciones internacionales, ¿no?, deberían existir? El profesor Alan me ha dicho tener aliados internacionales, por ejemplo, relaciones con la China. ¿Qué condiciones internacionales deben existir y qué condiciones internas deberían existir para buscar un cambio de rumbo en el modelo económico? Porque dado las condiciones como están, hay una especie de un sentido común, hay todo un medio de comunicación que se han apropiado y han adoptado como un evangelio, como decir que el camino ortodoxo es la alternativa, que no hay cambio, no hay alternativas. Entonces la pregunta está ciertamente qué condiciones políticas internas, ¿no?, porque estamos en un partido político, podrían apoyar o favorecer la opción realmente de insertarnos en este modelo, por ejemplo, que el profesor Germán Alarco ha enfatizado, un modelo no es que se renuncie a la exportación de bienes primarios, sino que también se apoye un desarrollo multisectorial. Pero este tipo de modelos, este tipo de estrategia de desarrollo, ¿qué condiciones políticas y sociales suponen que deben existir? Y esto me parece importante, dado que ya estamos en el advenimiento de un proceso electoral en el cual ciertamente pareciera que, como ha dicho el profesor Alferri, los medios de comunicación están copados simplemente por los que pronuncian el discurso ortodoxo. No sé si quieres una pregunta. Muchas gracias, Emiliano. Breve, por favor, César, sobre el economista César Villavicencio. Gracias. Buenas noches, distinguidos miembros de la mesa. Buenas noches, invitados. Es un placer para mí formular unas cuantas preguntas. Y lo que se ha visto como tema de fondo son, a mi parecer, creo que se ha notado con claridad, son las reformas estructurales, pero mucho más allá de eso son
cuestionamientos al modelo económico. Y creo que lo subyacente es el cuestionamiento al rol del Estado en la economía. Entonces, bajo esa premisa, yo pregunto al profesor Germán Alarco, ¿cuál es el rol del planeamiento estratégico? Dado que países como, vayamos al país vecino a Chile, que tiene un ministerio de planeamiento, vayamos a otro país vecino, Colombia, que tiene un ministerio también de planeamiento, o Chile, o Brasil y México, que tienen secretarías de planeamiento y planeación respectivamente. Entonces, para darle sostenibilidad al crecimiento económico y reducir las fragilidades y vulnerabilidades, debería jugar un rol importante el planeamiento estratégico, no solamente llevado a cabo por el Estado, sino con liderazgo del Estado, pero con el concurso del sector privado y de las fuerzas sociales. Y una segunda pregunta es respecto a los elementos básicos que planteó al final de su exposición. Un elemento básico era tender a un modelo que sea mucho más equitativo en la distribución, pero para hacer eso había que plantear también como un elemento básico el nuevo rol del Estado. Ese nuevo rol del Estado debería ser eficaz y promotor, pero cuando se habla de promotor estamos hablando de un nuevo rol del Estado, y si ese rol del Estado debe ser intervencionista y no solamente reformista. Para el profesor Alan Fairley ha preocupado bastante que haya mencionado que a la fragilidad comercial se ha sumado la fragilidad financiera. Entonces tenemos un déficit de cuenta corriente de alrededor del 4% del PBI, que le restaría algo que es fundamental para la economía peruana, que es sostenibilidad. Comparado con China, que del año 78 hasta el año 2014 creció en promedio 9.7%, y nosotros empezamos a crecer en el 2004, y del 2006 en adelante se tuvo una tasa promedio hasta el 2013 de 6.3%, y ahora nos vemos envueltos en una desaceleración, que tenemos un crecimiento apenas por encima del 2%. ¿Cómo dar solución o tipos de respuesta a esta situación? Finalmente, a mi querido profesor de San Marcos, que me enseñó macroeconomía avanzada, le pregunto respecto a los proyectos de inversión, particularmente cuando mencionó la desaceleración del sector construcción. Me viene a la mente que los motores de la economía en los 7 u 8 años pasados eran minería y hidrocarburos, construcción y servicios que tenían un gran peso, pero básicamente construcción, que crecía a tasas de 2 cifras. Entonces, ¿cuáles son los retos de dinamizar los proyectos de inversión en términos de trámite, en términos de capital humano, sobre todo para las regiones en un contexto de transición o de nuevos gobiernos regionales y municipales? Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Solamente quería ceder la palabra al doctor Julio Alba, que me había pedido de manera especial. Brevísimamente, por favor. En primer lugar, quería hacer público un reconocimiento especialísimo para Germán Alarco, persona a la cual yo aprendí a estimar muchísimo cuando trabajamos juntos en economía y finanzas. Él me enseñaba muchísimo lo que yo no sabía, y tuvo la gentileza de sucedernos en el cargo cuando tuvieron problemas más o menos serios. La caballerosidad, la competencia de Germán, realizando acá después de casi 30 años. Muchas gracias. Ahora, dos cositas, miren, brevísimas. En el año 67, en el Instituto de Planificación, trabajábamos en cuentas nacionales, encargar productos, ingresos y otras cosas, junto con el gran Panchito García, que algunos pueden conocer acá, compañero Prista. Bueno, y había un famoso plan que se llamaba la reducción de la vulnerabilidad externa.
tema de fondo que hasta ahora se vemos con las exposiciones de los señores, ¿no?, adquieren singular protagonismo en este momento, ¿no? Somos absolutamente dependientes del sector externo, China que no trabaja, que Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya en ese tiempo se veía que uno de los principales factores que impedían que el Perú tuviera por lo menos dos locomotoras de crecimiento, una de ellas era el sector externo, y algunos pretendíamos, en diferentes niveles de análisis, ¿no?, que se pusiera un país en posibilidad de tener otras alternativas de crecimiento cuando una de ellas por alguna razón fallaba. Cosa que está sucediendo en este momento, por supuesto. El sector externo, por alguna razón, ya como sigue diciendo muchas más, no da a la economía peruana lo que debe, el crecimiento, etc. Entonces la pregunta es esta: ¿qué es lo que impide formar esa nueva locomotora de crecimiento? Yo presumo, y es un poco a diferencia de lo que se plantea acá, que el problema es más económico que económico. El problema va mucho más allá de convenciones marginales de consumir, de déficit de cuenta corriente, de tasas de interés, de políticas expansivas. Esas son cosas que debemos aplicar también, porque ya tenemos algunos años que ya no estamos un poco de vuelta a eso. Ahora hay problemas muchísimo más graves, que son que los gaps sociales se reflejan en problemas políticos, y estos problemas políticos se reflejan en problemas económicos. ¿Cómo es que podemos construir la locomotora segunda para el Perú? Cuando, por ejemplo, no tenemos para pagar policías, pero sin embargo hay 100.000 socios de regatas, Confeclub, etcétera, 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 que nos pagan nuestra renta, y solamente pagando eso se podría pagar con los policías. Y nadie dice nada. La corrupción no necesita ya resaltar. El problema es básicamente cuáles son los instrumentos que nosotros los economistas debemos tratar de apuntalar para que el enfoque institucional del país pueda significar la piedra fundamental del crecimiento económico. No va a haber crecimiento sostenido si vamos a tener vaguas, que ya las tenemos encima, si vamos a tener mineros informales, pymes totalmente, ¿no? Tenemos una economía informalizada casi al 80% en un país del mundo. Nosotros estamos tirándonos un montón de flores, que somos los países más emprendedores del mundo. Emprendedores cualquiera, cuando no paga impuestos, cuando roban, cuando hace, ¿no? Tenemos que formalizar un sector. Entonces, hay una serie de cosas, y este es el mensaje final, que tienen mucho que ver con aspectos sociopolíticos que al final de cuentas determinan el éxito económico. Y eso no lo estamos analizando suficientemente. Por si acaso yo tengo profesión de economista, no de sociólogo, algo conozco de economía, pero ya me doy cuenta que este problema es muy grave como para solo dejarlo en manos de economistas. Muchas gracias.